trabajos prácticos de cirugía de la UBA, con más de 2 años de beca de perfeccionamiento en el extranjero, en Internal Resident Stranger This Hospital de París, Hospital Saint-Antoine, París, Francia, en Estados Unidos, University of Florida College of Medicine, Gainesville, Florida, Assistant Visitor Professor, proyectos de investigación clínico-quirúrgico, director médico de 5 ministerios nacionales durante 7 años, Universidad Católica Argentina, Facultad de Medicina, profesor titular de Educación para la Salud Pública, Universidad de El Salvador, titular del Consejo Superior de la Universidad y de la Facultad de Medicina, profesor titular de Cirugía, director del Instituto de Investigaciones Médicas, director de los programas de intercambio internacionales, vicedecano ejecutivo de la Facultad de Medicina, director de la carrera de Medicina, y en su larga trayectoria ha obtenido distintas distinciones. Fue incluido en el libro de las personalidades médicas de Argentina por la sobresaliente actuación y trayectoria profesional. Jurado anónimo como miembro de la Academia Nacional de Medicina de la Asociación Médica Argentina, Membership and Biography International of Professional Millennium Edition. Ha escrito un libro, La Salud Pública en Terapias Intensivas, Análisis y Propuestas, único autor, se publicó en noviembre del 2017 por Amazon, edición digital. Con nosotros el doctor Carlos Alberto Falasca. Doctor, tiene la palabra, a eso hemos venido. Señoras, señores, buenas tardes a todos. Agradezco a tan honorables instituciones que me hayan permitido transmitir un poco el conocimiento. Realmente para mí es un honor poder hacerlo ante un auditorio tan distinguido. Bueno, si me permiten, vamos a comenzar. Diciendo en principio que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que han sido aislados los sanos. La primera vez en la historia de la humanidad. Y por otro lado, les recuerdo algo que decía Hipócrates 300 años antes de Cristo: vete lejos, vete rápido, tarda en volver a los que tenían pestilencias. Esto lo tienen que grabar como concepto inicial porque es parte del desarrollo de toda esta conversación. Hemos vivido inmersos en un mundo de virus y bacterias, en un océano que existe desde hace billones de años, antes de que el ser humano transitara por el planeta. En realidad, gracias a esos virus y bacterias, tenemos nuestro sistema inmunológico estimulado. De no ser así, y de haber nacido en una campaña aislada y estéril, cuando nos sacaran de ahí seguramente moriríamos de múltiples infecciones. Y también hemos convivido con la zoonosis, es decir, desde que el mundo, según lo que dice Harari en Sapiens, domesticó al primer animal que fue el perro, hace millones de años, hemos convivido con una serie de animales que son los portadores de distintos virus que luego posteriormente pasan al ser humano. La palabra plaga, pestilencia o peste es una derivación y una traducción del hebreo, y en la Biblia se usaba como los castigos que Dios infligía al hombre. La mayoría de las epidemias comienzan en Atenas porque en realidad es la primera que ha sido registrada a lo largo de la historia, y han recibido también el nombre porque por la persona que la registró, por la ciudad donde se produjo, por el emperador de ese momento, o han tenido epítetos particulares, como pudo ser el de la fiebre amarilla. La palabra en realidad fue también acuñada por Galeno en el año 150, que vivió la peste antonina, que fue en el año
180-190 después de Cristo. Desde Hipócrates hasta Pasteur, que fue el que impulsó la teoría microbiana, siempre las pandemias han sido asignadas a designios divinos, a castigos de Dios, a los males del aire, al desequilibrio humoral, a diversos microorganismos que se expandían entre las personas a través del aire o el material contaminado. Las pandemias que asolaron a la humanidad fueron producidas por virus o bacterias, pero muy tarde en el tiempo se pudo saber realmente cuál fue el origen real de cada una de ellas. Ya en el año 1020, un famoso médico árabe, Avicena, escribía en su libro El Canon de la Medicina que las secreciones corporales eran parte de la transmisión de las enfermedades. Y fue el primero que, al observar esos detalles, implantó la cuarentena, de una manera de limitar la propagación de enfermedades y limitar la propagación, la continuidad del traslado de los enfermos. Obviamente, tenemos que saber que todas estas pandemias tuvieron un denominador común. Ese denominador común fueron los hábitos del momento. El beso, el apretón de manos, fundamentalmente la falta de higiene de la población, la mala alimentación, la falta de medicamentos en esa época y el analfabetismo de la población. Recordemos que la falta de educación genera pobreza y exclusión social. Las pandemias registradas desde antes de Cristo hasta la actualidad fueron 15. Una fue antes de Cristo, 14 después de Cristo. Desde el 403 antes de Cristo hasta el 2009, que fue la última de la gripe N1H1 o gripe A. Las muertes estimadas fueron por la viruela 300 millones de habitantes. Por el resto de las pandemias, otros 300 millones de habitantes. La peste bubónica, que fue realmente la que causó más estragos demográficos en el mundo, causó la muerte de 75 a 90 millones de habitantes. Fue la mayor catástrofe demográfica del país. Como les dije antes, las causas fueron bacterianas o virósicas. No les voy a decir cuál fue cada una de ellas en cada pandemia en particular, para no abundar en detalles que no vienen al caso. Los medios de contagio siempre han sido lo mismo: el contacto entre personas, las gotas del aire expirado. Estas gotas fueron en el año 1890 estudiadas por el científico alemán Flügger, y los transmisores eran a través de ratas, ratones, mosquitos, y el transmisor eran pulgas, mosquitos, el agua contaminada principalmente. Esas fueron las causas de los medios de contagio. Dentro de las vacunas, la primera fue la viruela, que la OMS declaró que estaba erradicada en el año 1980. Después le siguieron la fiebre amarilla, el cólera, para el tifus, para la influenza, y que también hubo pandemias que afectaron a nuestro país, como fue la del cólera en el año 1868, con la guerra del Paraguay y demás. Las principales plagas registradas, dentro de ellas, la viruela fue conocida ya hacía más de 10.000 años antes de Cristo y el sarampión más de 5.000 años antes de Cristo. De todas estas plagas que recibieron distintos nombres y que ustedes la van a tener en un ensayo de investigación que escribí sobre las pandemias en la historia de la humanidad, en la primera etapa de esta cuarentena, entre el 20 de marzo y el 15 de mayo, que se los voy a hacer acercar para que lo difundan libremente junto con el libro que mencionó Luis, como le dije, recibieron los nombres del lugar. La peste de Atenas fue la primera, después la Antonina, de Cipriano, de Justiniano, la peste romana, las plagas del cercano oriente y la peste negra o bubónica, que causó millones de muertos. En esto
en esta peste en particular hay que destacar un hecho que hoy lo podríamos decir que fue, digamos que es una guerra biológica. En un sitio en la ciudad de Jaffa, en el Mar Negro, hecho por los genoveses, los sitiadores catapultaban los enfermos adentro de la ciudad sitiada, lo que generó que tanto sitiados como sitiadores murieran. Por supuesto, esas pandemias, junto con el tifus, el cólera, la fiebre amarilla, gripe española, SIDA en el 1981, SARS 2003 y la influencia hasta el 2001, se propagaron por el mundo hasta nuestra actualidad, causando diferentes trastornos. Todas ellas, por supuesto, causaron múltiples inconvenientes en la vida cultural, económica, social, laboral de los pueblos. La gripe española en particular, que fue la que más estudios tuvo desde el punto de vista social, económico y laboral, quizás por su cercanía en cuanto a la posibilidad de tener más registros y datos, causó realmente importantes daños porque paralelamente estuvo la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, que también causó, aparte de los de la gripe, que son entre 50 a 100 millones de muertos, otros 10 millones de muertos. Por lo tanto, la recuperación en Europa fue muy lenta, costó muchos años y dejó muchas áreas sin poder recuperarse rápidamente, causando serios problemas sociales, económicos y culturales. Y por supuesto, por otro lado, también hay una pandemia muy importante que fue, digamos, previa a el descubrimiento por Gutenberg de la imprenta en el año 1453, que también causó gravísimos problemas y fue la imprenta la que después nos permitió de alguna manera empezar a educar a la población, que hasta ese momento prácticamente toda la población era analfabeta. A partir de ahí se empezó a hacer una difusión y una educación de toda esa gente analfabeta. Por supuesto, paralelamente con todas estas pandemias, a mi entender, es muy importante tener en cuenta algunos avances tecnológicos y descubrimientos que fueron muy importantes en la historia de la humanidad. Entre ellos el microscopio en el año 1590, que dio lugar después a la teoría microbiana que desarrolló Louis Pasteur, y también a la teoría y a los postulados de Koch, descubridor del bacilo de Koch. Louis Pasteur fue un impulsor de la teoría microbiana y también sus discípulos desarrollaron importante cantidad de vacunas a partir de esto en cuanto al tifus, a la difteria, el tétanos, en fin, una cantidad de vacunas que surgieron del Instituto Louis Pasteur y sus discípulos. También la primera vacuna, debo recordarle, que fue la de la viruela, smallpox, que la hizo Edward Jenner, un inglés que observó que las mujeres que ordeñaban a las vacas tenían pústulas y desarrollaban una enfermedad, pero con menor virulencia que el resto de la población. Fue ahí que tomó una muestra de esas pústulas y la inoculó en el jardinero, en el hijo del jardinero que tenía en su casa. Jenner había tenido la viruela en su juventud, pero la había pasado. Bueno, a partir de ahí empezó todo un desarrollo de vacunación a nivel mundial que, como siempre y en todos los procesos vacunatorios, siempre han tenido grupos antivacunas que realmente denostaron a Jenner, pero después transformaron el Imperial College de Londres, en la sociedad jenneriana que hoy es un referente mundial en vacunas. Por supuesto, debemos recordar que el primer antibiótico en el mundo fue la penicilina, por el inglés Alexander Fleming. Como importante en los medios de comunicación que hoy nos bombardean permanentemente por todas las redes sociales
empezaron con Internet en el año 1990, que después fue accesible a todos los ciudadanos, y lo importante también fue la secuencia del genoma humano, que nos permitió avances importantes en todo lo que hace a la biotecnología y al desarrollo de nuevos conocimientos y probablemente de nuevas vacunas que están acortándose hoy los tiempos. Dicho esto, y sin abundar en más detalles sobre las pandemias en la historia de la humanidad, voy a empezar un poco a actuar sobre y a considerar nuestra realidad actual. Para considerar nuestra realidad actual, voy a hacer un breve repaso de lo que fue aconteciendo desde el 15 de diciembre hasta el momento de que se hizo nuestro DNU. En diciembre, mediados de diciembre, en un mercado de mariscos de China, en Wuhan, detectan una neumopatía viral. 15 de diciembre. 31 de diciembre, una comisión de salud de Wuhan empieza a observar esta neumopatía viral y el 1 de enero China cierra sus fronteras. El 1 de enero también la OMS declara el estado de emergencia sanitaria. El 4 de enero OMS hace saber a través de las redes sociales que estábamos en presencia de una neumonía. El 5 de enero la OMS habla del primer brote epidémico en Wuhan. El 12 de enero, China, y este es un dato importante, publica la secuencia genética del virus, del coronavirus, a través de Internet y lo pone en las bases de datos internacionales. El 23 de enero, China pone en cuarentena a 60 millones de habitantes. No a 1.400 millones de habitantes, a 60 millones de habitantes de esa provincia en particular. El 31 de enero, OMS declara la emergencia sanitaria internacional el 30 de enero. En ese momento había 7.800 casos y 82 en otros países. El 19 de febrero sucede un hecho muy importante. Se juega un partido de fútbol en Milán entre el Bérgamo y Valencia. El Bérgamo de Italia y Valencia de España. Este dato es muy importante porque ambos países, y sobre todo Bérgamo y la zona norte de Italia, sufrieron en forma importante al coronavirus. El 11 de marzo, OMS declara la pandemia por su propagación y gravedad. 11 de marzo, desde el 1 de enero, que fue el primer caso dado por China. El 18 de marzo, OMS llama a un ensayo solidario a todos los países para afrontar esta cuestión. El 19 de marzo tenemos nuestro DNU, que el 20 de marzo nos pone en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Yo diría que desde ese momento me hice una pregunta que en realidad todavía no sé cómo responderla. El mundo responde por primera vez a un cierre de la actividad económica, por supuesto, de distinta magnitud en distintos lugares del mundo y, por supuesto, muy diferente en el tiempo. Hoy nosotros tenemos 127 días de cuarentena cuando realmente tenemos provincias, prácticamente 15, 19 provincias, que tienen muy pocos casos, y cuando me refiero a muy pocos casos, 20, 30, 40, 50 casos, y el Poder Ejecutivo, con una constitución federal, ha decidido tomar decisiones a nivel nacional y las provincias lo tienen que consultar. Esta realidad actual sucede por primera vez, como les dije, y me obliga a recordar la definición que la Organización Mundial de la Salud dio sobre la salud en el año 1948. Para que ustedes la tengan en cuenta. La salud es un estado de completo bienestar físico
mental y social, y no solamente la ausencia de alguna afección o enfermedad. Esto es importante porque ya acá estamos hablando del impacto que esta resolución y esta cuarentena y estos 120 días ha causado no solo en la salud física del individuo, sino también en la salud mental y social. ¿Qué se hizo? El DNU 297 del 19 de marzo fue de aplicación inmediata para atender la contingencia. La idea fue adecuar el sistema de salud y el presidente se rodeó de un comité asesor que para nada fue multidisciplinario, sino mayormente fue, digamos, compuesto por infectólogos, quizás algún epidemiólogo, y no hubo ningún especialista en salud pública. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque a nuestro entender y a mi entender en particular, esto debió haber sido un comité multidisciplinario donde debió haber habido especialistas en salud pública, geógrafos, sociólogos, epidemiólogos, filósofos y todas aquellas especialidades que hagan a la salud del individuo. Y por supuesto, economistas. Se implantó una cuarentena nacional en ese momento con 19 provincias sin casos. Se suspendieron todos los derechos y garantías, se prohibió la autodeterminación y libertad con responsabilidad de la población. La responsabilidad social comunitaria y el cambio de hábitos en forma permanente, lo que disminuiría las afecciones respiratorias, no se apeló a eso, no se apeló tampoco a una educación de la población para la salud y para la prevención de enfermedades, sino por el contrario, se aislaron a los sanos impidiéndoles trabajar y se hizo una comunicación a través del miedo a la muerte y se llegó a hablar de personas pro cuarentena y anti cuarentena. Incluso en las últimas 24 horas hemos escuchado al ministro decir que estábamos en una situación donde había aumentado, y después vamos a hablar de eso, la cantidad de contagios y era una irresponsabilidad social, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires decir que realmente el que pensaba que esto había terminado era mentira. Se desconoció de esta manera al impedir que trabajaran los sanos, y ahora me voy a referir a quiénes son los sanos, a generar lo que es la inmunidad adquirida o lo que se llama la inmunidad social, la inmunidad comunitaria o la inmunidad del rebaño. Se realizaron pocos testeos y ya vamos a hablar de los test, y unos testeos que realmente no sabemos cuál es su sensibilidad y especificidad. Sabemos que hay testeos, y la OMS lo ha advertido hace tiempo, que el 50% de los test que están circulando tienen inespecificidad, baja sensibilidad y pueden dar hasta el 50% de falsos positivos o falsos negativos. Y en ese momento, cuando hizo esta declaración, le pidió a los países que no dieran un pasaporte inmunitario justamente en función de esto. Y dijo que los pacientes debían ser retesteados. Nosotros, por otro lado, tenemos sobre registros del COVID. Sobre registro del COVID, ¿por qué? Porque realmente hoy es como si hubieran bajado una línea, tanto a los organismos públicos como privados, de que todo paciente que ingresa, independientemente de la patología de base, debe ser registrado como COVID. Esto no está publicado, no está dentro de las estadísticas oficiales, pero nosotros que tenemos acceso a poder hablar con médicos que están en hospitales, en terapias intensivas y demás, sabemos que es así. Ingresan pacientes con cáncer, ingresan pacientes tardíamente con enfermedades crónicas como puede ser diabetes, accidentes cerebrovasculares o infartos, que son tratados tardíamente y fallecen, pero son registrados como COVID. Por lo tanto, ese sobreregistro no nos está diciendo
fehacientemente si el aumento de la curva de contagios es real o no. Por lo tanto, este DNU ha afectado todas las libertades: la negación al principio de autonomía de los individuos, al trabajo, al culto, a la familia, a la socialización y sobre todo a la educación. La educación de nuestros jóvenes, de los hijos que han tenido que adaptarse a la educación virtual, a la cual no todos tienen acceso. Y eso creo que lo sabemos muy bien. Por lo tanto, hay daños colaterales no médicos, desatención, como dije, de otras afecciones. ¿Por qué? Por miedo, por temor de la gente a acercarse al hospital cuando a lo mejor son hipertensos, tienen antecedentes de problemas cardíacos previos, enfermedades pulmonares obstructiva crónica, o sea, todas las enfermedades crónicas oncológicos, inmunodeprimidos, pacientes con SIDA, pacientes en quimioterapia, que por temor a acercarse a un centro público o privado a contagiarse, llegan tarde y a veces se mueren. Por eso en realidad tampoco sabemos si las camas de terapia intensiva que están ocupados cuando salen a decir 50, 60, 70%, ¿por quién están ocupadas? Si están ocupados por pacientes con patología crónica, como sucede todos los años, en el mundo mueren 57 millones de personas por año y obviamente se internan, y las principales causas de muerte en nuestro país también son las enfermedades crónicas que he mencionado. Por lo tanto, el miedo que se ha infundado ha sido el principal causante de todas estas afecciones. Por otro lado, se ha dicho que una de las razones fue poner en orden nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud, y ustedes, al que tenga deseo de hacerlo, lo podrá ver en el libro La Salud Pública en Terapia Intensiva, en el cual hago un análisis y un trabajo de investigación desde el primer ministro de Salud Pública en 1948, que fue Ramón Carrillo, hasta el año 2016 con Lemus, 45 ministros de Salud Pública con un promedio de antigüedad de 1 año y 6 meses en el cargo. Es decir, en concreto, nosotros nunca tuvimos políticas de salud pública en el país, como tampoco hemos tenido políticas de educación pública en el país. Hemos sido absolutamente errantes en todo esto. El sistema de salud pública, al cual yo llamo A-sistema, está absolutamente deteriorado desde hace décadas. La cantidad de médicos está absolutamente mal distribuido. Estamos viendo y escuchando que tienen que pedir terapistas intensivos a una provincia para que vayan a la otra, cuando hoy, según dicen, tenemos 11.000 respiradores distribuidos y tenemos 2.000 terapistas intensivos. Por lo tanto, si tenemos el equipamiento y no tenemos el recurso humano para que lo utilice, muy mal vamos a estar. Tenemos 40 médicos cada 10.000 habitantes y tenemos tan solo 25 enfermeras. Tenemos un déficit de enfermeras enorme, yo diría hasta de 150.000 enfermeras, porque en general tienen que superar la cantidad de médicos, y lógicamente jamás hubo un censo nacional de profesionales de la salud. Es decir, nos basamos solamente en los registros que nos da el Ministerio de Salud, que generalmente están desactualizados y están por el número de matrícula. Entonces decimos, bueno, muy bien, en nuestro país tenemos 170 o 180.000 médicos, y eso no es así, porque tampoco sabemos ni cómo están distribuidos, ni dónde nos faltan, ni qué va a suceder. Cuando yo llegué a París, me enteré, mi director de tesis de trabajo del doctorado era el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Saint-Antoine, y me entero que habían cerrado la Universidad de Pediatría, la Facultad, perdón, de Pediatría, o la carrera, mejor dicho. ¿Por qué? Ningún estudiante de medicina podía hacer el posgrado en pediatría porque sobraban pediatras. Ninguno. Después, cuando estuve en Estados Unidos y fui director de los programas internacionales, en Georgetown University, el coordinador de estrategia de la universidad me cuenta que habían cerrado la Facultad de Odontología. ¿Por qué? Por la simple razón que el flúor en los dentífricos había disminuido la cantidad de caries
por lo tanto no querían tener mayor cantidad de odontólogos en el país. Nosotros no hemos sido capaces de hacer ningún estudio de ese tipo a lo largo de los años. Por eso digo, en estas 164.000 camas que tenemos, de las cuales con internación son 5.000, y la mayoría están en centros privados, y tenemos una tasa bruta de mortalidad en la República Argentina por año de 236 personas por 100.000 habitantes. Es decir, a nuestro entender, ¿qué es lo que se debió hacer? ¿Se debió haber entrado en una cuarentena de este tipo? Probablemente sí, por los primeros 30 días, pero no continuar 127 días. Yo no sé qué razones hay políticas detrás de todo esto, las desconozco. No puedo opinar sobre el tema, pero sí digo que desde el punto de vista de salud pública es absolutamente incorrecto. La epidemiología, que es un capítulo de la salud pública, es el estudio de la población en relación con su ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Cada población en el mundo es absolutamente diferente y heterogénea. Y hay aspectos en cada uno de los lugares, sanitarios, económicos, sociales e institucionales, que son diferentes. Por lo tanto, el método y abordaje epidemiológico tiene que ser adaptado por cada uno de los países, por cada una de las instituciones, por cada una de las provincias e incluso por cada uno de los municipios, de acuerdo a lo que ellos tengan. Como dije, esa estructura social, la longevidad de la población, los recursos económicos, los recursos sanitarios, humanos e infraestructura, y la evaluación del riesgo y daño de esa población en particular en cada uno de esos lugares, en ese momento, en el tiempo que está transcurriendo, es fundamental para la toma de decisiones. No podemos hacer una toma de decisiones desde un poder central hegemónico. Debemos darle la libertad a cada provincia para que decida. No todas tienen la misma realidad desde ningún punto de vista. Nosotros, los especialistas en salud pública, también hablamos que en la pobreza están los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son todos aquellos que comprenden y hacen a la educación de la población, la alimentación, la economía familiar, la vivienda, el hacinamiento, las cloacas, el agua corriente, la cobertura sanitaria que tienen, la accesibilidad a la atención, la equidad y calidad de la atención que reciben. Es decir, la pobreza es multicausal. En esta situación se encuentran obviamente los grupos más vulnerables, que hoy se llaman barrios de emergencia, que son las villas de emergencia, de las cuales hay 1.600 en la provincia de Buenos Aires desde hace largos años, y hay 4 en la capital federal que tienen una enorme cantidad de habitantes, a las cuales debieron ser atendidas previamente. Desde el punto de vista de la epidemiología, es importante la detección del caso en forma rápida y hay que tener en cuenta esto. Acá hay un agente, un medio y un receptor. El agente es el virus, el medio es la persona y el receptor es otra persona. Pero la respuesta de cada uno de ellos va a depender de la carga viral que tenga la persona que está contagiada y puede ser asintomático, del estado inmunológico que tenga el receptor, que si es bueno seguramente va a desarrollar una enfermedad leve, y del tiempo de exposición al virus. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que un distanciamiento físico de 1 metro es suficiente y que no hay que mantener conversaciones más de 15 minutos a una distancia de 30 centímetros. Porque como dije, el virus se difunde a través de las gotas nasales cuando uno estornuda o también a través de la conversación. En esto debió haber sido educada la población, que es importante. No sirve solamente con decirle
que estornude en el pliego del codo y que no lo haga en la mano. No sirve solamente con eso. La respuesta inmunológica también disminuye a partir de los 80 años, tema que también hay que tenerlo en cuenta porque eso es una cuestión natural de cada uno. Se debió haber actuado sobre los grupos de riesgo de todas las edades. Y digo grupos de riesgo de todas las edades porque cuando hablé de las enfermedades crónicas, muchas veces ustedes habrán escuchado que hay que aislar a los mayores de 65 años. No es así. Hay que aislar a todas aquellas personas que tengan enfermedades concomitantes, crónicas o factores de riesgo, como los que mencioné antes. Al resto de las personas hay que dejarlos que trabajen, porque esos que van a contagiarse unos a otros van a generar la inmunidad del rebaño que tiene que llegar al 60% de la población. Angela Merkel lo dijo en uno de sus primeros discursos cuando empezó esto y dijo, se van a contagiar el 70% de los alemanes. Y todos dijeron, qué barbaridad que está diciendo. No, simplemente sus asesores le habrán dicho, si esto lo manejamos bien y aislamos a los que corresponden, van a tener inmunidad natural aquellos que se contagien rápidamente y permanezcan sanos. O sea, acá, y por supuesto al otro personal que hay que tener con mucho cuidado, es al personal de salud, a todos los profesionales de la salud, a todos los profesionales de seguridad y sobre todo a aquellos empacadores de carne que también pueden ser transmisores. Esos grupos, los geriátricos, por un lado, en los cuales habría que haber dicho, muy bien señores, estas son el protocolo de recomendación, pero fundamentalmente que todas aquellas enfermeras o asistentes o terapistas ocupacionales que haya, trabajen solamente en ese lugar, no en varios lugares, porque pueden contagiarse, en el transporte pueden contagiarse en otro lugar y llevar la enfermedad al geriátrico. Entonces, lo primero que tuvieron que haber hecho es haber dado esta medida y haberla testeado como correspondía. En segundo lugar, haber hecho los testeos correspondientes, siempre teniendo en consideración la sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos. No hemos tenido noticias de lo que pasó con los test argentinos, a las villas de emergencia. Probablemente porque no lo hicieron de entrada, porque como dijo un ministro hace años, no se medía la pobreza para no estigmatizar a los pobres. El que no reconoce la realidad nunca va a resolver esa realidad. Acá sucedió exactamente lo mismo. Y ustedes habrán visto que tampoco se habla más de lo que pasó en estos lugares. O sea, la detección precoz, el testeo de las personas, la cuarentena de los infectados asintomáticos, el tratamiento de internación si corresponde a los que tengan síntomas, recuerden que la clínica es soberana, y el saneamiento ambiental. Hoy estamos muy preocupados por los números, pero le voy a recordar algo. De enero a junio, de acuerdo al boletín epidemiológico, en el año 2016 hubo 668.000 casos de influenza y neumonía. Fallecieron el 2,6% de la población. Hoy llevamos como fallecidos el 1,8% de la población y seguimos en cuarentena, y en esa oportunidad no la tuvimos. En el año 2017, por la influenza y por las neumonías, hubo 33.000 muertos. Y de enero a junio del 2020 llevamos 214.000 casos, y como les dije y les recuerdo, en el 2016 fueron 668.000 casos por las mismas causas. Y seguimos estando en cuarentena. También es importante que sepamos por qué en los diferentes países ha sucedido lo que sucedió, y tenemos que tener en cuenta que, obviamente, gracias a los avances científicos y tecnológicos, ha habido un aumento importante de la esperanza de vida al nacer. Hoy en el mundo somos 7.500 millones de personas, de las cuales casi el 10% superan los 65 años de edad. Lo que no sabemos es cuál es el porcentaje de personas con enfermedades crónicas de este 10%. Pero sí sabemos que, por ejemplo, Japón
tiene el 29% de su población que tiene más del 27%. Alemania el 21%, Italia el 22%, donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes, Suecia el 19%, Inglaterra el 17%, Estados Unidos el 15% y nosotros el 12%, 11.2% de la población está por encima de los 65 años. Es decir, que también hay un video de un profesor de Alemania y ya están saliendo a la luz nuevos conocimientos donde hablan que el 80% de los fallecidos han sido en geriátricos o han sido pacientes con enfermedades crónicas previas, preexistentes, o sea, con comorbilidad. Es decir, una cosa es morir por coronavirus, otra cosa es morir con coronavirus. Son dos cosas completamente diferentes. Obviamente no les voy a hablar de los potenciales tratamientos que ha habido, son varios, hay un antiviral, se ha usado el suero como anticuerpo de los enfermos curados, la dexametasona para los enfermos más graves ha sido importante, y el doctor Fauci, que es el principal epidemiólogo y virólogo de Estados Unidos y asesor de 4 presidentes, ha advertido hace una semana que está en estudio un nuevo anticuerpo monoclonal, anticuerpos que fueron descubiertos por un argentino que vivió toda su vida en Inglaterra, los anticuerpos monoclonales que recibió la distinción del premio Nobel. Bueno, hoy hay un anticuerpo monoclonal que es puntualmente una proteína que va a generar anticuerpos en el organismo, que tiene probablemente, a lo mejor, como dicen los grupos antivacuna, menos efectos colaterales que la vacuna, que en realidad no lo sabemos. Con respecto a la vacuna, le digo lo siguiente. Normalmente el desarrollo de una vacuna llevaba de 10 a 15 años. Ahora aparentemente vamos a tener una vacuna para fines de septiembre, y cuando digo para fines de septiembre es porque estoy hablando que vamos a tener los resultados de la fase clínica 3, que eso significa estudios multicéntricos, o sea, en distintos países, que superan a los 30.000 pacientes, que son voluntarios, sanos, que van en edades de 15 a los 75 años. Hay 3 vacunas, una es de la Universidad de Oxford, el Imperial College, junto con AstraZeneca, otra del Instituto Nacional de los Estados Unidos, junto con el laboratorio Moderna, y otra de Pfizer, que también ha desarrollado una vacuna similar. Todas estas 3 vacunas han tenido fases preclínicas, es decir, en laboratorio y en primates o en ratas. Algunos han dicho se te van conectando todos los dispositivos. algunos han dicho que no, pero es así. Han tenido la fase 1 y la fase 2, que son fases en las cuales se evalúan en pequeña cantidad de personas la seguridad, la sensibilidad y el desarrollo de anticuerpos. Las han pasado satisfactoriamente, y en la fase 3, que aparentemente ya está empezando ahora a fines de julio, esperemos que también suceda lo mismo. La FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, es el símil a nuestro ANMAT, ha utilizado el método de Fast Track, o sea, de rápida autorización para todos aquellos casos que le han presentado de vacunas con resultados preclínicos y clínicos de fase 1 y 2 satisfactoria, les ha permitido entrar a la fase 3. Digamos, en esta fase 3 obviamente va a haber un grupo placebo, es decir, que no va a recibir vacuna, no lo van a saber, porque lo que se está buscando acá es no solamente la seguridad, la efectividad, sino por cuánto tiempo, que no se va a saber al principio, va a mantener la inmunidad, cuáles van a ser los niveles de anticuerpos que van a tener, y hasta ahora lo que se sabe es que probablemente se necesiten 2 dosis por vía intramuscular. 2 dosis por vía intramuscular. Como ejemplo les recuerdo otras vacunas como la Sabin, que empezó por ser inyectable, la de Salk, Jonas Salk, que fue inyectable, y después Sabin la transformó en gotas, que era mucho más aceptable, y era una sola dosis,
y causaba inmunidad permanente. De esta no sabemos si va a causar inmunidad permanente o no, no lo sabemos, como tampoco sabemos que todas las vacunas antivirales que se aplican obviamente son de cepas del año anterior, no de la influenza que estamos viviendo. ¿A quiénes vacunar? Se están hablando, a veces yo escucho y dicen, sí, hay que desarrollar 6.000 millones de vacunas para toda la humanidad. No, 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 no. No es así. Se tienen que vacunar los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Principalmente todas las personas del equipo de salud, las personas que mencioné de más de 65 años con enfermedades crónicas, los empacadores de carne, y no se va a vacunar a las embarazadas porque no se saben los daños colaterales que podría tener en el embrión, en el bebé. Eso es importante tenerlo en cuenta, no a todos. En el momento de fuertes liderazgos es lo que necesitamos, y necesitamos estadistas en busca del bien común. Eso es lo que necesitamos para este momento en el mundo y en particular para la Argentina. Y como decía un proverbio latino, que hay que prepararse en la paz para los momentos de guerra. Y nosotros tenemos que repensar sin duda muchas cosas. Esto tiene consecuencias generales, que esas consecuencias generales son difíciles de contestar. Es fácil decidir una pandemia, es fácil, pero es difícil decir cuándo, cómo y cuál será el plan que se implementará para salir al cierre de esta actividad, de la actividad productiva. Y realmente no lo sabemos. El presidente ha dicho concretamente al Financial Times que él no cree en planes económicos. Si no cree en planes económicos, obviamente no podemos pedirle que nos diga cuál va a ser el plan que va a tener. ¿Vamos a vivir de un subsidio universal, como pregonan algunos? ¿Vamos a seguir manteniendo a todas las personas en la indigencia, que termina siendo el grado por el cual esa persona recibe un subsidio? ¿O vamos a crear fuentes de trabajo para tener seres humanos dignos que se eduquen y que prosperen? El impacto en Latinoamérica ha sido, de acuerdo a la evaluación del CEPAL, realmente muy lamentable. O sea, estamos en una situación muy grave para América Latina en cuanto al impacto en lo laboral, social, sanitario y económico. Según la CEPAL, la pobreza en Latinoamérica va a aumentar de 186 millones a 220 millones. Es decir, más del 53% a su vez de estas personas están en la informalidad. 250 millones de personas en Latinoamérica no tienen conexión a Internet. Por lo tanto, la brecha en la educación y en el trabajo va a ser cada día mayor. Es decir, estamos hablando de un impacto muy fuerte en los hogares, en las personas, en las familias, en las pequeñas y medianas empresas, en quienes trabajan por cuenta propia, en quien en Argentina recuerden que representaban, no sé cuánto van a representar ahora, el 40% de la población económicamente activa y con una pobreza que se estima que llegará al 50% o más. El Banco Mundial, el programa de alimentos, dice que el hambre en el mundo pasará de 135 millones a 250 millones de personas. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a desafíos en este siglo muy importantes. El dilema irresuelto aún de pobreza y desempleo, más de 50%. Cuando a veces apuntamos a los organismos productivos que van a ser los únicos que van a sacar adelante los países. Tenemos que preservar la vida con libertad y dignidad. Educar a la población. Recordemos que el 50% de nuestra población no termina el colegio primario. La cultura digital y del conocimiento, que también va a ser diferente para nuestros ciudadanos. Tenemos que apoyar la meritocracia
y la igualdad de oportunidades. Optimizar la relación de mercado y Estado. Evitar un Estado monopólico y elefantiásico, con mayores impuestos, con un mercado sin competencia que obviamente no aumenta el PBI que necesitamos que aumente a través de las exportaciones, únicas generadoras de trabajo. Por supuesto, debemos repensar el sistema de salud pública. Sin duda, ya lo he dicho en otros Zooms, que debemos repensarlo. Es el único país del mundo que 300 obras sociales tienen en sus manos la seguridad social de los individuos y están manejando un promedio anual de 25.000 millones de dólares. Si Winston Churchill en el año 1940 le pide a uno de sus ministros, William Beveridge, que le diga qué hacer para cuando termine la guerra en la seguridad social, y él da su primer informe en el año 1942 y después otro en el 1944, y dice que era fundamental que la seguridad social y el sistema de jubilaciones estuviera en manos del Estado para ser un país más productivo, para garantizarle a todos una base mínima de ingresos y para garantizarles un trabajo. ¿Cómo nosotros, sin haber tenido una destrucción como la que causó la Segunda Guerra Mundial, por compararlo con algo real y que todos conocemos, seremos incapaces de pensar esto? Pero seguramente que todos los que estamos acá presentes lo pensaremos, pero también nos tenemos que preguntar, ¿están dispuestos nuestros gobernantes a pensar esto? ¿O la relación que han tenido a lo largo de los años con los sindicatos ha sido tan favorable y buena como para mantenerlos en esa situación actual? Entonces yo creo que este aspecto es muy importante porque también va de la mano con el aspecto de la educación. No podemos seguir generando pobres que terminan siendo esclavos de los narcotraficantes. No podemos seguir haciéndolo. Eso es imperdonable. La sociedad está enfrentando formas de sentir esta pandemia muy diferentes. Estamos todos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Y obviamente esta pandemia está afectando la salud mental de los individuos, de los niños, está causando una mayor violencia, está causando problemas, un aumento en los suicidios, un aumento de las enfermedades crónicas. Es decir, lo que nosotros estamos viendo todavía no lo hemos terminado de ver. Realmente, cuando destapemos esta nueva alfombra, que fue la anterior, fue cuando se declara la cuarentena, que destapa una alfombra que muestra nuestra realidad como país, que la teníamos ahí medianamente oculta, y tenemos el primer ejemplo, porque nosotros no estamos en una situación de solvencia económica, fiscal, sanitaria y demás para generar lo que generó la Unión Europea en Bruselas, de una ayuda de 750.000 millones de dólares a los 27 países de la Unión Europea, fortaleciendo el Estado de la Unión Europea. No los tenemos. No tenemos tampoco el respaldo que tiene Estados Unidos, que tiene el Reino Unido, que tienen otros países. Tenemos que ser conscientes de eso, pero sí tenemos una reserva moral e intelectual en el país de la cual tenemos que tomar de ellos el conocimiento para realmente salir de esta situación. Y les agrego una sola cosa, lo que están hablando de tasa de letalidad y demás es falso, no es cierto. Están tratando de mantener el aumento de la curva de los contagios cuando en realidad no sabemos cómo están haciendo los test, a quién le están haciendo los test, cuántos resultaron positivos, cuántos están asintomáticos, cuántos no importa. A ellos lo único que les importa es que esa curva aumente. Pero fíjense por otro lado que no aumenta la curva de mortalidad. Y la pregunta es, ¿de cuál mortalidad? ¿De la mortalidad por enfermedades crónicas o de la mortalidad por el COVID? ¿Cómo podemos aceptar que un gobernador diga que ha hecho en la provincia de Buenos Aires en el primer mes más que en los últimos 200 años? Por favor,
los que tenemos un poco de conocimiento en la salud pública y en nuestro sistema de salud, sabemos que eso es absolutamente imposible. Entonces, tenemos que realmente buscarle una solución a esto, darle a la ciudadanía la libertad que corresponde, educarla como corresponde, transmitirle el conocimiento que tiene que tener para salir de esta situación y evitar una situación peor de la cual no sé realmente cómo vamos a salir. Les agradezco a todos por su tiempo, les agradezco su atención, que hicieron posible que yo les transmitiera parte de este conocimiento. Muchas gracias. Estoy abierto a todas las preguntas. En silencio del micrófono vamos a darle un aplauso. ¿Sí? Muchas gracias. Corazón, así no habilitamos todos los micrófonos. Bueno, después de tan brillante exposición, querido doctor Carlos Alberto Falasca, vamos a habilitar 20 minutos para hacer preguntas, las que les surjan a cada uno. Si manejan el Zoom, saben que hay una manito que se levanta, y si no, levanten la mano, para ir dándole la palabra. Mientras que piensan en alguna pregunta y se deciden, Doc ha hecho una exposición muy completa, no solo brillante, sino completa. Hasta donde la ética le permite. La Organización Mundial de la Salud. Ahí tengo a Elsa, ya le voy a dar la palabra. Un segundito. Hasta donde la ética, usted es médico, yo no. Yo soy un humilde periodista. La OMS, ¿qué pasó? ¿Se durmió? Miraba para otro lado, le vino la ola encima, pensó que era una simple gripe, una fiebre. ¿Cuál es la opinión? Y ya que está, le hago otra, así después le damos el paso a la gente con respecto a nuestro país. Bueno, después de haberlo escuchado, yo creo que coincidimos la mayoría que se cerró muy rápido todo nuestro país, pero se tardó en cerrar las fronteras, porque si no entra el bicho no tenemos de cuidarnos, en algún momento va a entrar. Parece que está recibiendo gente. Tengo poca batería. Me gustaría... les voy a pedir por favor que cierren los micrófonos, así no se ensucia la comunicación. Doc, la palabra es suya, tiene que habilitar el micrófono. No sé si la OMS se durmió, qué pasó, y si cerramos muy apresurado adentro y dejamos afuera, es decir, la gente que entraba y salía del país libremente. Adelante. Bueno, con respecto a la OMS, y obviamente la ética me la permite y la moral también, puedo responderle esa pregunta. Yo creo que también la OMS fue la primera vez en que se enfrenta, no la primera vez, digamos, se enfrenta a una situación similar a lo que pudo haber sido la gripe N1H1, la gripe porcina. Digamos, yo pienso que lo tomó como un coronavirus más. O sea, los coronavirus están en la humanidad desde hace millones de años, no es que son nuevos. Así que, digamos, la OMS ha mandado ahora un equipo de expertos para investigar en Wuhan qué ha sucedido realmente, en virtud de todas las presiones que ha tenido y de que incluso Estados Unidos le ha quitado su colaboración en los 400 millones de dólares que aporta anualmente. Pero en realidad con respecto a eso le diría que, bueno, es muy apresurado de mi parte decirle si la OMS se equivocó o no. Simplemente creo que lo debe haber tomado como un cuadro más de un coronavirus. Con respecto a lo que se hizo acá, sin duda, como dije, se hizo mal. Lo primero que se debía haber hecho es haber cerrado todas las fronteras, sin ninguna duda, como lo había hecho China. Como lo había hecho China, sin ninguna duda. Cerrar todas las fronteras, tomar las medidas que dije rápidamente e inclusive tomarse el tiempo quizás, hasta la primera semana de abril, para ver exactamente qué pasaba y haber puesto en cuarentena a todo el mundo que llegaba al país. Pero no se hizo. Se hizo realmente mal, como lo que dije, no se aplicó el método epidemiológico que correspondía y obviamente creo que han caído en su propia trampa. Ahora francamente no saben cómo salir.
no saben cómo decirle al país, señores, miren, han cerrado 40.000 pymes. La actividad productiva, fíjese, como no está produciendo nada y como tampoco el mundo está comprando tanto porque el poder adquisitivo no es el mismo de antes, en vez de generar empleos, están disminuyendo la cantidad de empleos. Esto y otras cosas más. Es decir, hay una situación muy difícil a la cual se van a tener que enfrentar y que lógicamente van a necesitar, yo digo siempre, hace años que digo, que en la Argentina nombramos el Pacto de la Moncloa para estar seguros que nunca lo vamos a hacer. Y no creo que vayamos a hacer un Pacto de la Moncloa. No creo que vayamos a tener esa altura moral para llegar a una situación de querer tener un país como el que realmente pensamos los que están escuchando esta conversación. Muy bien, muchas gracias. Tenía ahí una solicitud de palabra de la señora Elsa Margarita. Adelante, cuando guste. Buenas tardes. Bueno, gracias por la charla. Yo le quería preguntar al doctor, ¿qué medidas cree que se deberían adoptar para salir de la pandemia? ¿Y cuándo cree usted más o menos que se saldrá? Si es que está previsto para este año. Sí, bueno, le digo, en realidad las medidas a adoptar están en relación de cuándo se saldrá. Primer punto, habría que darle libertad a los gobernadores e incluso a los municipios para que tomaran las decisiones. Y para que tomaran las decisiones teniendo en cuenta la salud pública y el modelo epidemiológico. Es decir, la geografía, las personas, las necesidades, las posibilidades que tienen, dividir los grupos de riesgo y sobre todo educar a la población. Decirle, señores, acá está el conocimiento, tomen, actúen con una responsabilidad social, con solidaridad, cumplan con los hábitos, pero salgan a trabajar todos aquellos que dije que estén fuera de los grupos de riesgo. Me parece realmente algo imposible de poder entender lo que hizo San Luis, que con un caso vuelve a fase 1, cuando lo único que tenía que hacer era haber testeado a esa persona, a todos los que lo rodeaban, a los que estuvieron en contacto con él, ponerlos en cuarentena y seguir que la provincia y que las provincias siguiera trabajando. Es decir, este caso en particular, que sería un leading case, es aplicable para todas las provincias del país. No sé cuál es la situación, desconozco el motivo por el cual los gobernadores se han alineado tan sumisamente a lo que dice el gobierno nacional. No lo entiendo, no sé. No sé si estarán recibiendo fondos extras, que no lo sabemos, no tengo idea. Pero fíjense ustedes que el gobernador ha dicho que les va a dar 500 pesos a cada persona que se interne. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? Que en vez del 65% de las camas ocupadas va a tener el 90% de las camas ocupadas. ¿Eso quiere decir ponerle más miedo a la población? Cuidado, como dijeron una vez. Bueno, dijo el doctor Kahn. Muy bien. Si no le quieren hacer caso al coronavirus, perfecto. Crúcense con la muerte o con el respirador en terapia intensiva. Es una barbaridad por parte de un profesional escuchar esas palabras. Una tremenda barbaridad. Y es una tremenda barbaridad que el presidente esté explicando los gráficos en la forma que lo está explicando, sin ninguna base en el sanitarismo ni en la epidemiología. Y son datos que no corresponden, porque además debería tomar la tasa de natalidad, que en este momento en la Argentina bajó y estamos en 1,80, que la tasa de... a ver, ¿me están escuchando? Sí, sí, adelante. Sí, se escucha. Perfecto. Que la tasa de letalidad en la Argentina ha bajado a 1,78 y eso es lógico que suceda porque cuando mayor es la cantidad de testeos, que son bajísimos, hay países que están haciendo 40, 50.000 por día y nosotros estamos hablando, y lo ha dicho el jefe de gobierno de la ciudad, de 30.000 por semana. Y no sabemos la sensibilidad ni la especificidad de esos test. Por lo tanto, cuando aumente esa curva de contagios, obviamente la letalidad va a bajar. Y lo que tendrían que estar hablando es de eso. Y hablando de la mortalidad por millón de habitantes. Y nada más. Entonces, las cosas serían muy diferentes y separando
digamos, cuanto más segmentada tengamos la información, señores contagiados asintomáticos tenemos tantos, sintomáticos leves tenemos tanto, en respiradores por COVID tenemos tanto, y internados en terapia intensiva por otras enfermedades crónicas tenemos tanto. Eso hoy no lo sabemos. Por lo tanto, hay una verdadera manipulación de la información. Así que por eso le digo, estas son las medidas que a mi entender se deberían tomar y obviamente de esa manera podríamos salir rápidamente de la cuarentena. Muy bien, doctor, tenemos otra pregunta. Adelante, Jerónimo Frappa, había levantado la manito. Hola, buenas noches, doctor. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, agradezco la invitación a participar. Realmente fui anotando, no voy a explayarme demasiado. Lo del comité multidisciplinario lo creo realmente necesario. Yo considero que lo que se está creando es una situación de terrorismo, de algún modo. La gente tiene terror y el problema va a ser la pospandemia, tanto en lo social como en lo económico. Tengo un allegado que le han hecho, que ha tenido COVID, es mi ahijado, le han hecho 3 test a la familia y le han dado falsos negativos. Entonces, realmente es inentendible porque mismo la gente que está bajo tratamientos psiquiátricos no consigue la medicación, son tratamientos que no se pueden cortar, hay gente que puede abonarlos y gente que no, son tratamientos caros. Realmente las estadísticas claramente, no puede ser que en Formosa no haya casos, por ejemplo, estamos pegados a la frontera. Y la gente que no va al médico por otro tipo de afecciones. ¿Cuánta gente está muriendo por no tratarse hipertensión, problemas renales? Todo eso por el pánico que generan. Hay que tener precaución, no pánico. Y lo que están generando es pánico. Yo también desconozco el motivo. Lo que sí puedo ver es que se está subsidiando cada vez más, se da comida, se da plata, la gente va a buscar dinero, que no es que veo mal que ayuden al necesitado, pero en vez de generar oportunidades de crecimiento, como bien usted decía, y de trabajo, la gente, ahora va a costar que la gente vuelva a trabajar. Quieren imponer el teletrabajo, que no está mal, no es que lo veo mal, pero no en todos los casos corresponde el teletrabajo. O sea, la gente tiene que tener oportunidad de crecimiento. Así que, nada, es todo lo que quería plantearle y le agradezco muchísimo su tiempo y su trabajo. Por favor, le agradezco mucho su pregunta y voy a tratar de resumir un poco los diferentes temas. Obviamente, y me voy a adelantar algo que dice, tenemos una Constitución Federal, estaba leyendo en el chat, efectivamente, tenemos una Constitución Federal con una gran vocación unitaria. En un Zoom, en otra oportunidad, yo dije, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Estamos ante un totalitarismo, no ante una dictadura. Estamos ante un totalitarismo. Esa es la pura verdad, eso es como yo lo siento, lo dije así públicamente y coincido con usted. Estamos frente a un terrorismo epidémico. O sea, se está generando el miedo y ese miedo que se genera, más allá de todo lo que usted expresó en las dificultades de conseguir la medicación, en la telemedicina, en que no es lo mismo una consulta psiquiátrica a través de telemedicina que una consulta personalizada, de distintos aspectos, hay legales, de todo punto de vista hay varias cosas a considerar. Obviamente estamos en una situación donde lo que estamos haciendo es, estamos disminuyendo por el miedo la inmunidad de los pacientes. Y más aún, la inmunidad de aquellos pacientes oncológicos o inmunodeprimidos que con temor disminuyen más la inmunidad y están, por supuesto, más propensos a otra enfermedad. Y con respecto a las enfermedades crónicas que decía, creo que yo lo planteé en un momento, y lo ha dicho el doctor Pérez Balinio, ex viceministro de Salud en 2 oportunidades, cardiólogo, que han aumentado en el último tiempo porque han llegado tarde al hospital los infartos y los accidentes cerebrovasculares. Y han aumentado las muertes a consecuencia de la llegada tarde.
Es decir, que lo que se está produciendo y generando es sumamente importante. Pero usted fíjese que para que el ministro Ginés diga hace 48 horas que fue por una negligencia e imprudencia social el que haya aumentado los números de casos, es una barbaridad. El doctor Khan ha reconocido la inmunidad natural, que es la inmunidad del rebaño, el contagio propio entre personas asintomáticas sanas o levemente o leves, que es natural y que tiene que llegar al 60% de la población. De la misma manera que cuando uno hace una vacuna para los grupos de riesgo, que hay que lograr vacunar al 80%. Es decir, todo esto no se deja que se cumpla, no se deja que se cumpla al haber aislado a los sanos. Espero haber podido responder a sus inquietudes. Perfecto, bueno, el turno es del señor Guillermo Poggi, que ha solicitado la palabra. Sí, doctor, muchas gracias por la exposición, fue casi perfecta, ¿no? No coincido en cuanto al tiempo que se tomó de entrada el presidente como para preparar los hospitales, como para todos los lugares donde que no había respiradores. Quizás era necesario ese tiempo de entrada, no alargarlo tanto tiempo, tantos días, ¿no? Porque realmente, como usted bien dijo, se destruyeron 40.000 pymes, en el barrio usted ve que hay negocios cerrados, etc. Ahora, yo creo que debe ser muy difícil estar en los zapatos del presidente hoy, ¿no? Yo de entrada estuve de acuerdo, hoy no coincido con la prolongación en el tiempo de esta cuarentena, ¿no? ¿Usted coincide con que había que preparar los lugares sanitarios como para esta pandemia o no? Esa es la pregunta. Doctor, muchas gracias por la pregunta. Sí, al principio dije que en parte podía coincidir con la primera etapa de la cuarentena, aunque también dije que podrían haber esperado hasta abril cerrando las fronteras. Coincido que había que preparar a los sistemas de salud, porque en Argentina no tenemos planes de contingencia desde hace 60 años, como mínimo. No hay planes de contingencia, como lo tiene un militar cuando evalúa las hipótesis de conflicto y dice, bueno, a ver qué va a suceder, y a lo mejor no sucede nada por los próximos 20 años, pero evaluaron las hipótesis de conflicto. Nosotros no tenemos, había que preparar el sistema, pero había que preparar un sistema totalmente deteriorado en infraestructura, en profesionales, en mala distribución, en todo. Por lo tanto, lo que se pudo hacer en 30, 20 días que fueron, del 20 al 30, que era la primera parte que se dijo la cuarentena, fue muy poco. Se dice que aumentaron en 3.200 camas. Bueno, yo quisiera saber dónde, en Tecnópolis, en tal lado, tienen 3.200 camas con, solamente para enfermos medianamente, digamos, con expresión mediana de la enfermedad, obviamente no para pacientes que necesiten un respirador. Por eso le digo, puedo coincidir en la primera parte hasta el día 30, pero no coincido para nada después por todo lo que he dicho. Muy bien, gracias doctor. Yo creo que la Argentina no estaba preparada para, como nos falta prepararnos, generar infraestructura en caso de catástrofe. Siempre vamos corriendo detrás del problema y tratando de ponerle un parche provisorio, porque si invertimos en eso, que no se ve, no genera votos, ¿no? No tenemos una política en salud, como no tenemos una política en seguridad, como no tenemos una política en educación. Y política no es hacer política, sino tener un plan y cumplirlo en el corto y en el largo plazo. Bien, ¿alguna persona más que solicite palabra que no esté viendo en este momento? Que levante la mano o calle para siempre. A mí me quedó, mientras a lo mejor se le ocurre alguna otra pregunta a nuestros queridos asistentes. ¿Cómo, no voy a poner de ejemplo a Alemania, pero la curiosidad, está muy bien lo que comentó usted, doctor, lo de Angela Merkel, en el tema de que se contagien, pero porque tenían una estructura como para responder en salud.
me imagino, porque lo mismo está haciendo Estados Unidos, que me imagino que tampoco falta, es decir, yo creo que a lo mejor el bicho también se comporta según el lugar donde está, la alimentación, no sé qué cosa, si es el mismo o es distinto, porque haciendo las mismas cosas, los resultados son muy diferentes. Alemania recién a último momento sugirió, implementó el tema del tapaboca en los espacios cerrados, pero no prohibió salir a caminar, es decir, la vida era casi normal y tiene muy poquitos muertos, a pesar de que se contagiaron todos, que está bueno porque genera esa inmunidad de rebaño. Estados Unidos hizo lo mismo y le va muy mal. Brasil, nuestro vecino acá cerquita, le va muy mal. ¿Qué uno puede sacar, que es todavía muy prematuro y hay que estudiarlo, para decir, bueno, se comportó así de tal manera y el resultado fue ese? Bueno, los primeros resultados que se han publicado en revistas internacionales con respecto a Estados Unidos en particular, los pacientes más vulnerables ha sido la comunidad afroamericana, los hispanos y las comunidades vulnerables. ¿Por qué? Porque justamente viven en situaciones de hacinamiento o porque tienen menor acceso a la salud o porque no tienen coberturas médicas. Es decir, por eso decía, como la epidemiología es el estudio de la población a su vez en sí es heterogénea en el mismo lugar. Y se han enfermado y han muerto más esas personas que además son personas también que tienen más enfermedades crónicas. Por eso dije, cuidado, no estamos hablando de riesgo más de 65 años, no, cualquier edad con enfermedad crónica. Un diabético, para poner un ejemplo, la señora que murió en la Villa 31, que tenía una obesidad extrema, y culpó al corte de agua, y que por eso se murió y por eso tuvo el coronavirus. No, señora, tenía una comorbilidad importante y por eso se murió, pero quedaba bien para los medios ponerla de esa manera. Por lo tanto, creo, y tratando de responder a su pregunta, y como dije antes, dada la heterogeneidad de la población en el mismo lugar, hay que tomar los casos en particular y evaluar, y le repito, es por la lectura de los trabajos publicados en Lancet, en New England Journal of Medicine y demás, de que le digo qué es lo que ha sucedido y qué es lo que han visto. Y qué es lo que han visto, lo mismo en las autopsias que se han hecho en Alemania, Italia, en Estados Unidos, donde se han encontrado que eran pacientes con enfermedades crónicas principalmente. Muy bien, doctor. De mi parte hay muchas más, pero... Pero me permite algo, porque estoy leyendo acá una cosa importante sobre la parte de justicia, que no mencioné eso, pero todos sabemos que la justicia no funciona en el país a nivel nacional o provincial. Un tema sumamente importante. Y por otro lado hay una pregunta de María Rosa que dice, quisiera saber si es cierto que todas las muertes son por COVID. No, no son todas las muertes por COVID. No se lo puedo decir fehacientemente, pero lo que sabemos a través de nuestras relaciones con los médicos clínicos que están en las terapias intensivas, actividad o demás, están muriendo por enfermedades crónicas, pero la orden es que salen con el certificado de COVID en mano. Y me pasó hace 4 días, 5, que fui a cenar a la casa del doctor Masáfero, maestro de la salud pública argentina, y que hablando con él de los temas, y quiero entrar a decirle algo de Miami, hablando con él de los temas, al respecto, hablábamos de Miami en particular, y yo le decía, bueno, hay que considerar ahí por qué tanta cantidad de casos, no sé qué pensás vos, le digo, pero hay 2 cuestiones. Por un lado, Miami desde décadas ha sido el refugio de las personas, los jubilados, los retirados, de Estados Unidos u otros países. Obviamente, el aumento de la esperanza de vida al nacer aumenta la cantidad de enfermedades crónicas en esos pacientes. Ese puede ser uno de los motivos. El otro motivo es que también hay una comunidad joven que muchos de ellos son portadores de SIDA
o inmunodeprimidos, que también son más sensibles y proclives a los contagios. Es decir, estos son aspectos que hay que tenerlos en cuenta cuando uno observa la población que está siendo afectada y viendo que está aumentando la curva de contagios, pero no tanto la curva de mortalidad. Muy bien, doctor, tenemos un pedido de palabra de María Rosa. Adelante. ¿Cómo no? Bueno, justamente yo hice esa pregunta, doctor, porque ayer escuché algo que me espantó, donde dijeron que a veces los doctores, por algún tipo de beneficio que se les puede llegar a otorgar, en sus partidas de defunción colocan que esa persona falleció de COVID, cuando en realidad no es cierto. Entonces yo me espanté porque dije, no puede ser que ocurra esto. Lamentablemente es así, y no les conté la otra parte. Cuando salí del doctor Masafro, tomé un taxi y hablando con el chofer, me dice, internamos mi suegro hace 20 días por un cáncer terminal de hígado, ya sabíamos que lo internábamos para morir. A los 3 días viene el médico tratante y me dice, tiene COVID. Le digo, no, perdóname, tiene un cáncer de hígado. No, tiene COVID. Nos da el certificado de defunción y tuvimos que aceptarlo, no lo pudimos modificar con COVID, lo que nos limitó a ir 5 personas al entierro de su suegro. Es decir, esto es así, lamentablemente. Por eso dije, están cayendo en su propia trampa, porque están mostrando un aumento del número de contagios por COVID que no es real. Por eso dije, una cosa es morir con COVID por una enfermedad crónica y otra cosa es morir con COVID, que son 2 cosas distintas. Bien, doctor, tengo Lamentablemente. Agustina Juárez Vargas. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por sus palabras y por todo su conocimiento. Mi consulta es respecto a si usted cree, o en base a lo que pudo hablar y estudiar y conversar y demás, si este virus realmente fue transportado a través de un animal, ya sea, bueno, a través del medio que sea, o si realmente esto es algo, como en muchas versiones dicen, capaz, preparado, o si realmente fue de la manera como lo dicen, o si es algo que puede haber sido preparado, que sea tan perfecto y que combine también, o que tenga síntomas muy parecidos a los de una gripe o una neumonía, como que trae un poquito de muchas otras enfermedades. Y por otro lado, saber si cree que a nivel, no sé si país, pero sí a nivel mundial, en caso de que llegara a haber otra pandemia, estaríamos listos o preparados en base a esta experiencia, por ejemplo. Esas serían mis 2 consultas. Bien, Agustina, le respondo. A la primera parte le digo que en China es muy común el tráfico ilegal de animales, de mamíferos de distintas especies, pueden ser pájaros, murciélagos y demás. Es una cuestión común que van a mercados donde la gente los compra para comer. Y acá se dice que podría haber sido producto del murciélago o del pangolín, que es un mamífero, y que van a ver la foto en mi ensayo sobre las pandemias. Es decir, ¿cuál es el proceso? El animal porta el virus, el animal es comido después por otro animal, que a lo mejor después lo come una persona y empieza el ciclo de contagios. ¿Está claro? Empieza el ciclo de contagios. Las teorías conspirativas existieron siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre, siempre. El problema era, incluso en algunas pandemias se los acusó a los judíos, que decían que eran los que transmitían la enfermedad porque sí, y en última instancia ellos estaban menos enfermos porque tenían hábitos higiénicos mucho mejores que el resto de la población. Nada más que por eso. Tan es así que fue obligado un papa a hacer una bula
para realmente dirimirlos de toda esta cuestión al resto de la población y decirles, señores, están acusando falsamente. Así que, ya les digo, esa es mi opinión. Por otro lado, su pregunta a si estamos preparados para una nueva pandemia, vaya a saber Dios cuándo será, no sabría decirle, porque creo que nuestros hospitales están exactamente igual. Probablemente se habrá aprendido, no me cabe ninguna duda que se haya aprendido, pero lo que no estoy seguro es si nuestros profesionales, nuestro equipo de salud en general, ha recibido todos los elementos de protección personal que deberían haber recibido y como corresponden, para que antes de salir del hospital los tiraran, y porque son posibles contaminadores de sus familias, no estoy seguro. Recuerden que una de las primeras partidas que llegaron a España, enviadas por China, de test, cosas y demás, no los pudieron utilizar porque no funcionaban los test. No funcionaban. Y para decirle que cuando hablé en un momento de los falsos positivos o falsos negativos, un instituto, creo que fue en Inglaterra, que está publicado también, estudió las heces del murciélago y vio que tenía multiplicidad de coronavirus. Todos nosotros llevamos múltiples coronavirus. Hicieron los testeos a ver qué pasaba con los elementos de diagnóstico que estaban disponibles y se dieron cuenta que había cruces. Es decir, que daba positivo tanto para un coronavirus de la influenza H1N1 como el SARS, como otro, como el MERS, y también para el COVID-19. De ahí que estaban dando falsos positivos porque no eran el virus que realmente estaban buscando. Por eso hablé de inespecificidad de los test. Por eso hay veces hay que hacerlos y, como decía Jerónimo, 3, 4, 5 veces para ver qué pasa con el test, a ver si sigue siendo positivo o no sigue siendo positivo. No sé si respondí sus preguntas. Doctor, tengo un mensaje de Mónica Alicia Mayo. Dice, Sí. ¿podría explicar la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? Sí, cómo no. Primer punto, voy a empezar por lo último, distanciamiento. Se está hablando erróneamente de distanciamiento social. El distanciamiento es físico, que según la OMS tiene que ser de 1 metro, no de 2 metros. Eso es el distanciamiento. La cuarentena es cuando se aísla a un grupo de personas, como dije antes, enfermas en general. Les doy un ejemplo. Venecia era un país de... el mercader de Venecia habla de todo lo que los venecianos comerciaban con el resto del mundo y sobre todo con Oriente. Era la ruta de la seda, de las especias y demás. Bueno, ¿qué hizo Venecia? No podía interrumpir su comercio. Entonces hizo la cuarentena. ¿Para quién hizo la cuarentena? Para los barcos. ¿Dónde? ¿En su puerto? No, en una isla cercana a Venecia. Aislaba a los barcos, a la tripulación y a toda la mercadería durante 40 días. Si no había pasado nada, les permitía llegar a puerto y hacer el desembarco. Y después creó una segunda isla, donde mandó a los enfermos de esos barcos o los que pudiera tener en Venecia. ¿Para qué? 2 motivos: para alimentarlos y para darles la excomunión si morían. Era, diría yo, ayudarlos a bien morir, pero no los unía a la población sana ni interrumpía el comercio. Eso es un ejemplo concreto de cuarentena. Bueno, y aislamiento es simplemente cuando uno detecta una persona supuestamente enferma, vamos a suponer que el test es específico, todo, da positivo, entonces la obligación, como se hizo siempre con la tuberculosis, por ejemplo, fue testear a todo el grupo familiar circulante y a todos aquellos que hubieran estado cerca de él en los 14 días previos. A esas personas que dieron positiva se las aísla. ¿Dónde se las aísla? En su casa.
si clínicamente no merecen ser, internados. No sé si fue claro para Mónica, Alicia, Mayo, con respecto a la respuesta en los 3 casos. Sí, perfecto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Por favor. Muy bien. Me quedó la duda si Horacio Benítez había pedido palabra. Gracias, Luis. Sí, le quería hacer una pregunta al doctor. ¿A qué atribuye la gran diferencia entre los números o los guarismos de casi todos los países más desarrollados con los países menos desarrollados? La gran diferencia. La gran diferencia, usted se refiere a la cantidad de casos contagiados y la cantidad de muertos. De contagiados y fallecidos. Y fallecidos. Bueno, sí. Por empezar, digamos, tenemos que evaluar, como dije antes, cuáles eran las comunidades vulnerables de esos países. Italia, por ejemplo, en el norte de Italia, en la Lombardía y sobre todo en Bérgamo, había una población, como les dije, que era el 20 y pico % de la población tiene más de 65 años y tiene enfermedades crónicas concomitantes. Y se ha demostrado que el 80% de esa población murió a causa de ella y no a causa del coronavirus en base a las autopsias que se hicieron. Y por otro lado también, y en algún momento creo que fue Jerónimo el que dijo, y en algún momento yo lo dije, que la diferente infraestructura de cada uno de los países desde el punto de vista sanitario, sin ninguna duda, es muy importante. También la cantidad de profesionales, la distribución, en fin, hay varias variables por las cuales nos dan estas grandes diferencias. Obviamente, hemos visto que tanto Estados Unidos como Brasil, ambos países con una constitución federal, han utilizado la constitución y le han dado libertad a los gobernadores para que decidieran si entraban en cuarentena o no. Cuáles querían seguir con la actividad económica, cuáles no, y lo que sí no sé es si realmente en esos países se hizo un aislamiento en función de la metodología epidemiológica que yo expliqué. Pero en parte puede estar explicado por estas causas. Muy bien, doctor, vamos a la última pregunta que la hace Gabriela Sánchez. Dice, doctor, ¿considera que si le pagan 500 pesos por día a cada persona con COVID leve, muchos no van a cuidarse para contraer el virus y poder cobrar otra asignación por desarraigo? Sí, realmente Gabriela Sánchez es muy atinada a la consulta. Creo que sí, porque de alguna manera todos sabemos, creo, que el señor gobernador es un defensor acérrimo de Keynes. Pero todos sabemos también que Keynes desarrolló su teoría económica en el año 1936, cuando realmente era de alguna manera el Estado benefactor que tenía que salir a dar trabajo, cosas y demás. Bueno, lo que quiere justamente Kicillof es que lo vean a él como un gran benefactor del Estado para darles también ahora una forma más de subsidio. Y es muy probablemente en algún momento dijeron que iban a aumentar el IFE a 30.000 pesos por mes. Y es muy probablemente que lo hagan. Participé en un sub que era el pensamiento de Francisco, de la economía de Francisco, donde participaron 2 economistas argentinos, Pratgay y Redrado, y uno del Vaticano, y hablaron de la asignación universal básica. Algo que realmente me sorprendió muchísimo, más allá de haber defendido la productividad, las exportaciones y todas esas cosas. Pero acá que somos muy afectos desde hace largos años a aumentar los planes sociales, es muy probable que este sea un plan social más, que incluso pueden llegar a mantenerse después, para que ese señor tenga los medios necesarios en su casa para seguir cuidándose. Muy bien, bueno,
Doctor, creo que ya hemos aprovechado y abusado bastante de su tiempo, ha sido muy rica la charla. Llegó el momento de la despedida, yo quiero que se prepare la señora Marta García, que es la presidente del Rotary Club de Boulogne-sur-Mer, para que, bueno, haga sus comentarios. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Alberto Falasca. Excelente su exposición, súper claro. Espero realmente que a los menores de 65 nos dejen volver a ir a trabajar, cuidando a nuestros adultos mayores, manteniendo la distancia, pero espero que nos vuelvan a dejar ir a trabajar. Muchas gracias, Fundación Raíces Argentinas. Muchas gracias a todos los presentes en este Zoom. Y bueno, desde Rotary también nosotros estamos con el tema de máscaras y buscando la forma de poder colaborar. Así que muchas gracias a todos y bueno, nada más. Gracias, bueno, Marta. Por mi parte soy yo el que debo estar agradecido a todos ustedes. Me he enriquecido con sus preguntas y francamente ha sido un honor para mí poder participar, como les dije, ante un auditorio y ante una organización como es el Rotary y los Rotarios en el mundo y Fundación Raíces, que desarrollan cantidades de actividades humanitarias por el bien común en distintas áreas del progreso de la humanidad. Muchísimas gracias. Doctor, tenemos también las palabras de despedida del presidente del satélite del Rotary Club, de Bécar, el señor Horacio Benítez. No lo veo, pero debe estar por ahí. Horacio Benítez, bueno, a lo mejor se le cayó la conexión. Bien. Doctor, no queda más que mandarle un abrazo desde aquí a la distancia, como estamos todos impedidos de contactarnos, pero yo creo que el cariño se siente, ahí están saludando de Uruguay, llegaron saludos de distintas partes del país, y realmente una satisfacción felicitarlo a usted, felicitar a toda esta gente que se hizo presente hoy. Está a disposición el material que nos ofreció el doc. Ahí me están pidiendo una palabra, si usted debe ser para usted, doctor, no para mí, así que ahora la vamos a conceder como excepción, porque todo tiene un principio y tiene un fin. La podemos seguir otro día, quizás. Bueno, a ver, vamos a dar primero paso a Mónica Alicia. Adelante. No, yo más que nada agradecerle, porque yo soy docente, ¿no? Y justamente hablamos mucho con las compañeras cuando tenemos que ir a las escuelas por los bolsones de alimentos que se entregan, los temores que hay al extremo de cuando nos citan, en muchos casos negarse a ir, no por un tema de no ser solidarios, sino por el tema de los contagios. Entonces uno se pone en este dilema de decir qué parte es la que está ayudando, si colabora con los bolsones, si es egoísta cuidándose, por más que uno tenga los recaudos, porque usted también lo nombró, esto de que los elementos de seguridad y de higiene los tenemos que proveer nosotros mismos. Alcohol, guantes, mascarillas, lo que sea. Sino pedir donaciones, que muchas veces hacen las familias. Como hay auxiliares en nuestra escuela que preparan elementos para los hospitales. Acá en Quilmes, yo sé de mucha gente que estuvo trabajando con los delantalcitos, los barbijos, donando al hospital de Quilmes, por ejemplo. Entonces, escucharlo hablar, por un lado me tranquiliza, pero por otro lado me asusta muchísimo, porque no veo que estamos en el camino correcto. Y uno habla de reclamos y de pedidos y de solicitudes, la ley y todo lo que nos ampara, pero desde nuestro lugar, ¿cómo hacemos para que esto se pueda modificar, que nos puedan escuchar? Esto de aislar a la gente sana, me quedé con esa frase, de aislar a la gente sana. Yo tengo 64 años,
no tengo enfermedades preexistentes, pero mis hijos no me dejan moverme, no me dejan hacer las cosas, mamá, no salga, mamá. Entonces uno está desorientado, realmente yo siento que estamos desorientados, y por otro lado, las enfermedades emocionales siento que son mucho más graves que el COVID. Tengo compañeras con ataques de pánico, con angustia, con depresiones. Entonces, a mí me encanta informarme, siento que tenemos que hacerlo. Usted habló mucho de educación y yo soy una fanática de la educación. Yo creo que acá tenemos que educar y educar y educar en todo sentido. No tenemos planes de educación, así como no hay sanitarios, no hay planes de educación, nunca lo hubo. Pero, ¿cómo actuamos? ¿Cómo? Yo la verdad que no sé si me asusto más o me quedo más tranquila, pero le quiero agradecer de corazón toda la información que nos dio, porque bueno, rescata de eso las medidas que va a tomar y todo lo que puede colaborar con el entorno, por ejemplo, ¿no? Eso, doctor, nada más, agradecerle. Bueno, por mi parte, la felicito por la tarea que hace. Seguramente muchos la hacen y la hacen continuamente, y eso es sumamente importante. Y mis dos hijos hacen exactamente lo mismo, con toda la gente necesitada y demás. Así que los hemos criado de la misma forma que he sido criado yo, en una sociedad, en una familia donde la educación es fundamental, importante. La única cosa que le debería decir es simplemente, no sé en qué forma hacer la entrega de los bolsones de comida, pero si disponen de ponerlos en algún lugar alejado, digamos en la puerta, adentro, pero que no se acerquen a ustedes la gente que está adentro, dejarlos ahí, ellos saben lo que tienen que hacer y punto. Y cuando salen de ahí, llevarse una botellita de alcohol en gel en el bolsillo, si quieren hacerlo con guantes, tirar los guantes, se sacan los guantes, se ponen el alcohol en gel, no se tocan obviamente el barbijo, y nada más. Eso es para la entrega de comidas. Y les digo otra cosa, es muy importante salir todos los días, yo lo hago, a caminar y a tomar sol los días que hay sol. Hay que hacerlo más allá de tener un programa de actividades diarias, es fundamental para la salud mental. Hay que hacerlo, sin ninguna duda. Pero sobre todo el salir. Y cuando salen a caminar, el barbijo, que le tape solo la boca. Y si no hay gente, ni siquiera la boca. Respiren el aire puro, el virus no circula en el aire. Nadie se va a contagiar si no tiene una conversación a 30 centímetros de distancia por 15 minutos con una persona que supuestamente está contagiada. Así que tengan esa precaución. El oxigenarse bien, el tener el barbijo permanentemente puesto, disminuye en un 20% la oxigenación pulmonar normal. Y eso no es bueno. Ténganlo en cuenta, háganlo. Se lo recomiendo a todos mis amigos. Siempre que tenemos algún Zoom les digo lo mismo. Salieron a caminar, hicieron esto, hagan las cosas. Hicieron ejercicio todos los días, háganlo. Háganlo, fundamental. Y lo que usted dice con respecto a los temas psiquiátricos, en algún momento le dije, lamentablemente han aumentado sensiblemente las enfermedades psiquiátricas, han aumentado los suicidios, ha aumentado la violencia intrafamiliar, todo eso ha aumentado, lamentablemente. Pero parece ser que, y usted también se preguntó, ¿y cómo hacemos para ayudar? Y no, mire, la verdad le digo que no escuchan absolutamente nada. Incluso han nombrado un comité asesor paralelo, que yo leía a los integrantes, dije, bueno, a ver, ¿quiénes son? Entonces le digo a otro sanitarista, le digo, me dice, ¿leíste quiénes son? Me dice, no, todavía no. Mira, le digo, de cada pueblo un paisano. Le digo, pero en realidad no sé qué es lo que van a poder aportar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay uno de los infectólogos, al cual conozco hace muchos años, y lo conozco desde la facultad cuando yo estaba en la Universidad de El Salvador, una persona muy, pero muy bien formada, pero realmente ha hecho algunas declaraciones por televisión, la cual trato de evitar y no ver durante todo el día, y la veo solamente en el momento que ceno, pero que ha hecho declaraciones muy, muy desafortunadas, incluso diciendo que los test que han desarrollado acá en la Argentina son absolutamente específicos y altamente sensibles. Por lo tanto, hay que confiar. Y aprovecho, ahora que hablo de test, hay una pregunta para ir para cuándo la vacuna. Creí haberlo dicho que se empezaba a hacer la fase clínica 3 a fin de julio.
eso significa que después hay que juntar todos los datos, hacer el análisis, todos los datos, después de que se hizo todo ese análisis, enviarlo a la Agencia de Aprobación Europea y a la FDA americana. Después de que se haga todo ese estudio, decidirán si se aprueba o no la vacuna, independientemente de que, como ustedes habrán escuchado, ya se están produciendo millones de vacunas, pueden llegar a tirarlas. Eso ha sucedido con muchos medicamentos, que le ha costado a lo mejor en investigación y desarrollo 10.000 o 20.000 millones de dólares, y salieron de la fase clínica 3, lo aprobaron, y 6 meses después vieron que en la población en general había una serie de efectos colaterales que lo tuvieron que sacar del mercado. Así que yo le diría que realmente para tener una vacuna segura, efectiva, que aumente los niveles de anticuerpos en forma importante y sostenida, no va a ser para antes de marzo. Bueno, ahora sí, como dije, todo lo que empieza termina y termina de una manera brillante, así que no nos queda más que aplaudirlo y, bueno, si se quedaron con las ganas, volvemos a hacer la invitación. Si nuestro operador le parece, nos vamos con los 2 videitos institucionales y cuando termina, corta la transmisión. Muchas gracias a todos por estar ahí y realmente los abrazo a todos, que estén bien. Con el futuro en los ojos, la mano en el corazón, sabemos cómo hay que hacer para cuidar y querer lo que la vida nos dio. Raíces bien argentinas, cultura e identidad. Es una forma de ser que nos ayuda a encontrar lo que es común a todos. Nuestro país tiene raíz, dejemos que crezca el sol. Lo que se ve por sobre la piel proviene del corazón. Involucrándonos todos, reconociéndonos más, con la ambición de sumar, una actitud natural de compartir y dar. Nuestro país tiene raíz, dejemos que crezca el sol. Lo que se ve por sobre la piel proviene del corazón. Una vez más debemos confiar en lo que podemos ser. Tiene la flor espinas también que no apagarán su fuerza. Con el futuro en los ojos. ¿Qué hace falta para cambiar el mundo? ¿Dar comida al hambriento y agua al sediento? ¿Alfabetizar a los niños y mantenerlos sanos? ¿Albergar a familias y formar una nueva generación? ¿Dar a los pobres la oportunidad de mejorar? ¿Crear una red mundial de pacificadores? ¿Derrotar una enfermedad que ha paralizado a millones de personas? Pueden lograr esto 1.200.000 personas. My name is Frank Wessel. Tamara DeWitt. Gaston Cabate. Eu sou Adélia Vilas. Dr. Naresh Goyal. Meu nome é Awal Mahmoud. Gary Parrish. Warren Coffey. Lisa Simmons. Eric Kimani. Meu nome é Eduardo Singh Arora. Megan Coutinho. Estos hombres y mujeres están cambiando el mundo. Son gente de Rotary. Dirigentes profesionales y cívicos organizados en más de 32.000 clubes.
Prestan servicio voluntario local, regional e internacional. Consagrados al ideal de dar de sí antes de pensar en sí. Para los rotarios, no hay proyectos demasiado grandes. Junto con el UNICEF, la OMS y los CDC, Rotary ha inmunizado contra la polio a 2.000 millones de niños y disminuyó la enfermedad en un 99%. Rotary ha gastado más de $500 millones en becas internacionales y ayuda al exterior. Y sus programas sobre resolución de conflictos capacitan a pacificadores de todo el mundo. Cuando pareciera que el mundo ya no tiene sentido y no queda esperanza, los rotarios de todas las razas y credos se unen para ayudar.